Yo quiero hacer, por lo tanto, un breve recuento, muy breve, de algunas cosas del pasado que es importante no olvidar, buenas y malas. Del pasado, solamente quiero rescatar algunas cosas. En primer lugar, nosotros tuvimos una crisis de mal manejo económico a partir del año 75-78. Se cuadruplicaron los precios del petróleo, subió el gasto público, subieron los precios, aumentó la corrupción, colapsó en el siguiente gobierno el régimen de tipo de cambio fijo. Los años 80 se intentaron hacer planes de recuperación, en los 90 también, sin embargo fracasamos. 50 años antes de eso, en 1925-1928, Juan Vicente Gómez, el petróleo se convirtió en el principal rubro de la economía venezolana. Y 10 años antes hizo una reforma fiscal para tratar de mantenerse en el poder. La reforma fiscal que hizo fue tan buena que no solamente se quedó en el poder hasta el diciembre del 35 cuando murió, sino que la reforma fiscal sirvió para el gobierno siguiente, a partir del 36, cuando llegó López Contreras. Se mantuvo el orden fiscal, se creó el Banco Central de Venezuela, orden monetario, el Ministerio de Fomento renegoció contratos petroleros y aumentaron nuestros ingresos, y sobre 3 instituciones claves, petróleo, economía, finanzas y monetaria, Venezuela creció casi 6% al año con 2,2% de inflación anual por 50 años. Hoy, Jorge Giordani, cuando en un mes la inflación baja a 2%, salta y empieza a decir que viene otro trimestre de prosperidad. Un trimestre. Tuvimos 50 años, 200 trimestres de estabilidad de precios, crecimiento económico y baja inflación, con un pecado original: fuerte dependencia petrolera que nunca se solucionó. Cuando vinieron el periodo de inestabilidad económica, fiscal y monetaria, Venezuela económicamente se vino abajo. De las 7 economías grandes de América Latina, somos la más atrasada en instituciones económicas, con más alta inflación, con serios problemas sociales y el sector público más corrompido. Por supuesto que hay islas de excelencia, y menos mal que las hay, porque eso es lo que nos da esperanza para la reconstrucción del país. Como les decía, miren 50 años, del 28 al 78, crecimiento del 6%, luego 20 años de intentos fallidos de cambios económicos y la presunción de que el cambio social se hace solo con dinero petrolero. El crecimiento económico cayó a 1%, la población crecía 2,7%, hubo una pérdida de más de una cuarta parte del ingreso promedio de los venezolanos. En democracia, con recursos valiosos y con capacidad para rectificar. De manera que, y no voy a hablar del periodo de Chávez en términos económicos porque está en marcha, la idea de que los problemas del país aparecieron con Hugo Chávez es absolutamente equivocada. Los problemas económicos venían de antes, tuvieron consecuencias sociales y llevaron a elegir a un hombre que intentó un golpe de Estado como una esperanza de cambio radical. Y ese cambio radical fracasó, ha usado una enorme bonanza petrolera en un proyecto ideológico socialista marxista fallido y ahora usa los recursos para tratar de mantenerse en el poder. ¿Cuál fue el éxito que tuvo Venezuela desde los años 20 hasta los 70 en términos de estabilidad económica, que permitió otro tipo de progreso? El éxito fue una institución fiscal que funcionaba, una institución monetaria que funcionaba y un ministerio luego de energía y de petróleo y minas que negoció contratos petroleros adecuados. Y un país de 3 millones de habitantes hasta los 18 millones de habitantes pudo prosperar. Luego, este país de 30 millones de habitantes ya no puede funcionar solo con petróleo. Permítame recordarles del pasado. La inflación durante 50 años fue 2,2%. Luego del 78 al 98 fue de 32%. Con Hugo Chávez bajó los primeros 10 años, ya volvió a subir a 30% y no ha terminado el periodo y por supuesto tienen serios problemas para mantener los precios. El tipo de cambio, la estabilidad del bolívar que fue citada antes, el bolívar se mantuvo durante 50 años estable entre 5.20 y 4.30, varió un bolívar en 50 años. Del 98 en adelante hasta el 2008 se depreció 12.000% hasta el 98. Y del 98 para acá se ha depreciado otra vez 15 veces. De modo que
No hay forma de tener estabilidad social ni estabilidad política sin pasar por estabilidad económica. Es curioso que este haya sido el único país en el mundo que haya pensado que se puede financiar el bienestar social sin pasar por grandes cambios económicos y sosteniendo una industria petrolera que hoy produce lo mismo que en 1956, 57, 2.6 millones de barriles. Lo único es que en aquel momento, en 1956, éramos 7 millones de habitantes, hoy somos 30 y producimos la misma cantidad de petróleo. Y las esperanzas que hay de la gente es de vivir mejor. Los problemas de inflación. El primer problema que hay que atender para lograr la estabilidad económica es la estabilidad de precios. Toda América Latina en la última década bajó la inflación de un nivel de 20% que tenía aproximadamente a finales de los 90 a 5, 4, 5%. Estamos hablando de las principales economías de América Latina. Nadie quiere que los errores económicos se mantengan y necesitamos estímulos para ordenar la economía, bajar la inflación, bajar las tasas de interés. Sin bajar las tasas de interés no existe mercado hipotecario, no existe compra de vivienda a largo plazo sin bajar las tasas de interés, no existe construcción de nuevos sectores industriales que no se puedan financiar. De manera que en la quimera que tratemos de construir a punto de ingreso petrolero, no hay forma de lograr una estrategia de desarrollo que tome en cuenta la experiencia institucional, que es la gran ventaja de la economía social de mercado. Usa la economía de mercado, usa las instituciones económicas, sociales y políticas y tiene un sentido de equidad sin llegar al igualitarismo extremo del marxismo.